Muy bien, familia Vista Hermosa, continuamos con el programa, ahora con la enseñanza de esta mañana, el cuarentrenamiento para la vida. El tema de hoy es cuarentrenando la soberanía de Dios, viviendo bajo su voluntad. Y me puse a pensar en esto de vivir bajo la voluntad de alguien más, ¿verdad? Porque de eso se trata el tema que vamos a ver esta mañana. ¿Cómo es? Yo creo que todos de alguna manera estamos sujetos a autoridad o estuvimos, digamos, sujetos a una autoridad o estamos todavía, ¿no? Cuando estábamos pequeños, sujetos a la autoridad de nuestros padres y, claro, mientras vivimos bajo su techo, teníamos que someternos a su autoridad y aún a la fecha, aunque ya no estemos debajo de ese techo, continuamos escuchando su consejo y sometiendo a su voluntad. Pero en general no es algo fácil someternos. En realidad cuesta, digamos, vivir bajo la voluntad de alguien más, que alguien más decida lo que va a hacer, lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a decir, qué es lo que tengo que hacer este día o mañana o pasado. Y quizás es una de las luchas más fuertes que a veces hay entre padres e hijos, ¿verdad? Porque el hijo quiere hacer lo que él quiere disfrutar un poco más del tiempo y el padre pues trata de llevarlo a las tareas, a esto. Claro, hay chicos que son muy disciplinados, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos hemos sido jóvenes que necesitamos que nos dirijan, y vivir bajo la voluntad de nuestros papás no es fácil, pero es algo que en la vida nos ha tocado hacer. Ahora estamos viviendo bajo la voluntad de las autoridades del hecho de estar guardados en casa. Ahora nos han definido un día para salir, ¿verdad? A partir del número de nuestro DUI y pues hay que sujetarse a la autoridad y cuesta. Y es difícil, por momentos es difícil porque por naturaleza nos cuesta, pero a veces es difícil porque me urge salir, tengo que hacer esto o esto otro y tengo que esperar hasta tal día. Pero ahí vamos, aprendiendo a vivir bajo un nuevo reglamento, sobre nuevos lineamientos. Y esta mañana vamos a estar hablando acerca de eso, de vivir bajo la soberanía de alguien más, pero no de alguien más en la casa, sino bajo la soberanía de Dios. Y realmente, hermanos, este tiempo es especial, donde Dios nos va a enseñar acerca de someternos a su voluntad, a vivir bajo su voluntad. Vamos a estarnos entrenando en esta cuarentena, vamos a estar cuarentrenando en la soberanía de Dios. Y para ello vamos a ir a Génesis capítulo 6, y es la historia de Noé y su familia, ¿verdad? La historia del arca, que yo creo que todos conocemos ya esa historia, algunos en inglés infantil, ¿verdad? Que se la han contado a sus hijos, los hijos han hablado de ella, han hecho tal vez hasta un dibujo del arca. Es una historia que creo yo todos la hemos escuchado. Pues esta mañana vamos a tomar esa historia que está en Génesis capítulo 6, acerca de la familia de Noé, acerca de la soberanía de Dios en la vida de Noé. Vamos a estar aprendiendo esta mañana acerca de vivir bajo su voluntad, acerca de la soberanía de Dios. Y vamos a orar en este momento para continuar. Incline su rostro y oremos. Padre, yo te ruego que esta mañana tú nos hables, Señor, tú ministres nuestra vida. Papito, que sea tu espíritu el que hable nuestro espíritu, Señor. Que seas tú quien esté enseñándonos acerca de tu soberanía y de someternos a ti, Señor, en este tiempo. Te lo suplicamos, papito. Te damos las gracias por tu cuidado, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Y rogamos, Padre, porque nos ministres y nos ayudes a vivir bajo tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Aconteció, dice el versículo, que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que de la antigüedad fueron varones de renombre. Y hasta ahí parece ser que la historia pues va bien. Mas sin embargo, el versículo 5, el Señor hace un cambio radical de la historia y dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Esos eran los tiempos de Noé.
El corazón del hombre, los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo solamente al mal. Había una maldad generalizada en ese tiempo. Y dice que el Señor se arrepintió, ¿verdad?, de haber hecho al hombre. Le dolió en su corazón y decidió raer sobre la faz de la tierra a los hombres que había creado. Pero en medio de todo eso encuentra un hombre, Noé. Y dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Interesante, en medio de toda esa maldad había un hombre que halló gracia ante los ojos de Jehová. Es Noé. Y habla de las generaciones de Noé en el versículo 9, pero interesante, cuando habla de las generaciones, habla de él, del carácter de Noé. Dice que era varón justo, perfecto en sus generaciones, que caminaba con Dios. Prácticamente Noé era alguien contracorriente con respecto a su generación, con respecto a la maldad que había en el mundo. Él era alguien que hacía las cosas de manera diferente. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero interesante que aquí comienza Dios a hablar de ese carácter de Noé, de ese varón justo. Y dice que Noé engendró 3 hijos, Sem, Can y Jafet. El versículo 11 vuelve a tomar el tema de la realidad que vivía Noé. Dice, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Familia Vista Hermosa, en esta porción de la Biblia vamos a estar aprendiendo acerca de la soberanía de Dios. Y el primer principio que quiero dejarles es reafirmar el nombre de la enseñanza. Dice, Dios es soberano. Dios es soberano. El versículo 13 dice así, en el capítulo 6, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. Amigos que nos ven esta mañana, familia Vista Hermosa, Dios es el que decide todo. Dios fue el que le dijo, no, he decidido el fin de todo ser. Porque la tierra está llena de violencia a causa de Dios. Y aquí que yo lo destruiré con la tierra. Qué tremenda decisión, ¿verdad? Pero Dios es soberano. Dios es el que decide. No fue Noé el que decidió, el que le aconsejó a Dios, ¿verdad? Mira, Dios hace, no. Y familia Vista Hermosa, Dios es el que decide lo que sucede en nuestra vida. Aún estar ahora encerrados, aún ahora que este virus se convirtió en una pandemia, hoy que está en una pandemia, es algo que Dios ha permitido porque Él es el que decide. El versículo 14 comienza sobre la decisión a darle detalles, pero le dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Le dice que haga las dimensiones del arca, que haga una ventana, ¿verdad? De qué dimensiones va a ser. Y en el versículo 17 dice, y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en la que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Dios decidió destruir el tierra. Y cuando hablamos del diluvio, muchas veces nos imaginamos, ¿verdad? O tenemos la imagen de esa arca y los animalitos que se ven en los dibujos, ¿verdad? Animados a veces tenemos esa idea, pero realmente estamos hablando, hermanos, de que Dios iba a raer de sobre la tierra todo ser viviente. Hablando de la población mundial, actualmente pues andamos ahí por los 7,000 millones, ¿verdad? Más o menos. Y estuve buscando acerca de la población en los tiempos de Noé, antes del diluvio. La Biblia pues no dice cuántas personas vivían, pero en realidad no estamos hablando de que era una colonia, ¿verdad? De personas, una comunidad. Estamos hablando de una cantidad de años que ya habían pasado, ¿verdad? Desde Adán y Eva. Y algunos han hecho estimados conservadores que han calculado la población más o menos en esos tiempos de 235 millones de habitantes, basados en ciertas condicionantes. Pero ese es, digamos, como el estimado conservador. Hay otros que llegan a los 3,000 millones, ¿verdad? Por ahí andan, digamos, las cantidades, pero pensemos que sean 200 millones de personas. Dios decidió traer de la faz de la tierra 200 millones de personas. Y ahora en este tiempo, pues nos quedamos sorprendidos, ¿verdad? Cuando hablamos de la cantidad que han muerto ya por el coronavirus, que es doloroso para las familias, tal vez nosotros que estamos lejos no se percibe, pero el momento que lo percibimos, cuando ya alguien cerca a nosotros, ahí es que va a ser duro. Y aquí estamos hablando de 200 millones de personas que fallecieron. Imagínense la ciudad de Manhattan, ¿verdad? Inundada, que es
una imagen que está ahí en la presentación, totalmente inundada. Pero vean muy lejos, ¿verdad? El estadio Cuscatlán. Nosotros generamos un modelo de inundación, ¿verdad? Con la tecnología que nosotros usamos y creamos ese modelo de inundación. Imagínense que un día usted salga, ¿verdad? Y desde su ventana de la cima, toda la vida ha visto el Cuscatlán y de repente lo vea que comienza a subir el nivel del agua. Todas las personas que estaban ahí fallecieron. Y Dios decidió que eso sucediera. Porque dice, he decidido el fin de todo ser. Dios es soberano y es justo ante un mundo que vivía sin Dios y ante un mundo al día de hoy que ha decidido vivir sin Dios. Romanos capítulo 3, 20-24 habla que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. El versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cualquiera puede decir, pero ¿y por qué acabarse a toda esa gente? Ese es el juicio de Dios sobre ellos. Esa es la decisión de Dios. Porque Dios es soberano. Él es el que decide. Y en este tiempo Él hacía justicia sobre ellos. Y no quiero entrar ahorita en detalle o hablar de que es justo lo que está pasando, lo que está pasando, lo que están enfermando es porque son pecadores. No, realmente no tiene nada que ver eso, hermano. Dios tiene el control de lo que está sucediendo hoy. Dios está permitiendo. Y así como están falleciendo personas sin Cristo, están falleciendo personas que han conocido a Cristo. Pero el punto importante a tenerlo claro es que Dios es soberano. Porque podemos cansarnos, ¿verdad? O abatirnos o decir, no, ya basta, Señor, ¿verdad? Esto no es justo. Dios sabe lo que está haciendo al día de hoy, como lo sabía en ese momento. Él haciendo un juicio sobre un mundo que vive sin Dios. Y la ventaja de los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal es que si morimos, somos de Cristo. Estaremos con Él. Y esa es nuestra esperanza eterna. Segunda de Pedro, capítulo 3, 6, 7, dice, por lo cual el mundo de entonces, hablando del mundo de Noé, pereció anegado en agua, dice. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Miren, no estoy hablando que esto que está pasando hoy del coronavirus sea un juicio para alguien específico. Pero lo que sí quiero decirles es que sí hay un juicio de Dios a las naciones. Y ahí dan cuenta. Todos los que no han recibido a Cristo como un Salvador personal no serán justos. Los que hemos creído en Cristo como un Salvador personal hemos sido justificados no por nuestras obras, sino por la obra de Jesucristo. Y podemos ser contados como Noé, que dijo, Noé, varón justo. Pues nosotros hemos sido justificados por Cristo. Y Dios hará lo que tiene que hacer porque Él es el que decide, no ustedes, no yo. Esto no depende de nosotros. Y si vamos a practicar, si vamos en este tiempo a entender, tenemos que aceptar que lo que está sucediendo, Dios ha decidido que suceda. Eso nos va a permitir, hermanos, tener otra manera de ver la situación y someternos a su autoridad, someternos a lo que está sucediendo, porque Dios es el que tiene el control de todo. Y eso es lo que podemos ver en la vida de Noé, porque Noé pudo haber dicho, pero ¿cómo, Señor, vas a matar a tanto? ¿Y por qué está pasando esto? ¿Por qué nos tienes así? ¿Verdad? ¿Por qué no vas a, como digo, para él era, ¿por qué no vas a tener encerrados en un arca? ¿Verdad? Hubiera protestado por eso. ¿Y cuántos días van a ser? Pero realmente van a ser 30 o 15 o 20 o 10 más. ¿Cuántos días van a ser? ¿Verdad? Porque bueno, primero 7 días, después estuvieron 40 días de lluvia y después habla de 150 días que realmente estuvieron, o sea, 5 meses, o sea, ¿cuánto tiempo? Noé pudo haberse puesto en esa posición. En el versículo 14, cuando Dios le dijo a él, hazte un arca de madera, realmente Dios lo que está haciendo es tomando a Noé y desarraigándolo, quitándolo del mundo. Que él no sufra lo que el mundo va a padecer. Y el segundo principio que quiero dejar esta mañana en sus corazones es que Dios es soberano y Dios nos desarraiga. Sus escogidos no somos de este mundo. Y Él nos arranca de donde estamos. Y eso fue lo que hizo con Noé.
Miren, no, probablemente tenía amigos, tenía pues ciertas relaciones ahí de trabajo, ¿verdad? O de negocios, o de la casa, del alquiler, ¿verdad? O si era propia, qué sé yo. Tenía toda una vida desarrollada. Cuando Dios decide destruir el mundo, viene Él y lo quita de ahí. Lo saca de ese lugar y dice, hazte un arca de madera. Ahora, se oye sencillo, ¿verdad? Pero yo encontré esta imagen de esta construcción del arca que está en Kentucky, en Estados Unidos. Hermanos, es una cosa que llevó años su construcción y pues muchos miles de dólares de construcción. Pero imagínense de la comodidad que estaba Noé, Dios le dice construir un arca. Supongamos que Noé tenía habilidades de carpintero, ¿verdad? Pero aún así lo movió de lo que estaba haciendo a algo diferente. Y Dios nos ha movido de lo que estábamos haciendo hace unos meses a algo diferente. A estar en casa, a estar trabajando desde casa, o a pasar más tiempo, a ya no tener la seguridad de que hoy fui a trabajar, hoy vendí esto, hice lo otro, porque Dios en su soberanía nos va a desarraigar de lo que estemos atados. Y hoy ha sucedido. Dios nos dice, miren, ustedes no son de este mundo. Y hablando que no somos de este mundo, el día miércoles estuvimos hablando acerca de una vida diferente. Si no somos de este mundo, debemos actuar como Él, ¿verdad? Porque miren, probablemente nos hubiéramos quejado si nos hubiera dicho el Señor a nosotros, bueno, Orlando, construye un arca. Pero ¿y por qué, Señor? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y ahora que están sucediendo tantas situaciones políticas, los cristianos también entramos en ese juego. Familia Vista Hermosa, no somos de este mundo. Debemos mostrar algo diferente. Pedro dice que no era pregonero de la justicia de Dios. Él anunciaba la justicia de Dios. Y aquí, mire, con su actuar, él no renegó, él se puso a hacer lo que tenía que hacer. Dice. El versículo 18 dice, estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Lo que está diciendo Dios, mira, tú y tu familia serán separados de este mundo. Yo y mi familia, usted y su familia, estamos separados, no nos comportemos como ellos. Al contrario, seamos pregoneros de las buenas nuevas, ¿verdad? De poder transmitir una vida diferente. Estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer, la mujer de tus hijos contigo. Los propósitos de Dios nos sacarán de nuestra área de confort, hermano. Y hoy estamos fuera de nuestra área de confort. Y conforme han ido pasando los días, esta nuestra preocupación está en el dinero, en lo que tenemos o en lo que no tenemos. Ahí está nuestra preocupación. Familia Vista Hermosa, ahora que estamos fuera de nuestra área de confort, ahora que estamos en una situación de preocupación, déjeme decirle que Dios quien nos tiene aquí. Que Dios quien ha permitido que esto suceda y que ahora estemos en esta situación, en estas condiciones. No tenga duda, Dios tiene un plan en medio de todo esto. No lo vemos ahorita, o tal vez sí comenzamos a verlo, o tal vez no. Si usted lo mira o no, solo quiero decirle algo. Dios tiene un plan como lo tenía con Noé. Y Él nos ha movido de nuestro confort, de nuestra comodidad, para llevarnos hacia donde Él nos quiere llevar. Continuando, cuando le dice que hace el pacto con ellos, dice en el versículo 19, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tenga vida contigo, macho y hembra serán, de las aves según su especie, de las bestias según su especie, dice. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y qué interesante, hermanos, porque miren, cuando nos avisaron que íbamos a estar encerrados, pues comenzamos a ver qué compramos, ¿verdad? ¿Qué será lo que podemos tener en la casa? ¿Cómo hacemos, verdad? Comenzamos a ver también, bueno, con lo que contábamos para comprar. Lo interesante es que Dios le dice, mira, toma consigo de todo alimento que se come y almacénalo. Y servirá de sustento para ti, para ellos. Si de alguna manera el Señor
nos sustentará. Pero hermanos, Dios nos está desarraigando. Y nosotros tenemos que tener esa misma actitud que tuvo Noé. En el Génesis 6:22 dice, y lo hizo así Noé. Noé no dudó. Noé, Dios le dijo, mira, te voy a mover de tu casa, de tu familia, de tu entorno, pero con toda tu familia. De estar ahí al aire libre, donde veías el sol, ¿verdad? Donde podías salir a pasear, ir al parque. Ahora no, ahora vas a estar en una arca, encerrado, ¿verdad? Y por muy bonita que fuera el arca, pues no era lo que él estaba acostumbrado. Pero Noé lo hizo así, hizo conforme a lo que Dios le mandó. Una rendición completa ante un Dios soberano y redentor. Esa era la disposición del corazón de Dios, del corazón de Noé ante Dios. ¿Cómo está nuestro corazón en todo este tiempo? ¿Cuál es la disposición? ¿Estoy gozoso en lo que está sucediendo? No, que esté alegre, que sea alegría, ¿verdad? Pero hay gozo en mi corazón, hay paz, porque es difícil. Cada día que pasa, cada vez que extienden en los tiempos, probablemente nuestro corazón desfallezca, pero aquí nos debemos recordar que Dios tiene el control de todo. Y poder tener esta actitud de Noé que dice Génesis 6:22, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, una rendición ante él, un corazón dispuesto. Cuando leemos su descripción en el 6:8 dice, halló gracia ante los ojos de Jehová, varón justo, perfecto en su generación, el 6:9, ¿verdad? Con Dios caminó Noé, el 7:1, justo delante de mí en esta generación, le llama el Señor, agradecido con Dios, es en el capítulo 8, versículo 20 de Génesis. Un corazón dispuesto, porque miren lo que dice Hebreos 11:7, dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. No dice con enojo, ¿verdad? O a regañadientes, o quejándose, o poniendo comentarios en Facebook, qué barbaridad, ¿verdad? Solo a mí me tocó, hoy tengo que estar encerrado, como los demás también, pero no, una actitud diferente, un corazón dispuesto, entendiendo que Dios era soberano de lo que le estaba pasando a él. Como hoy nosotros debemos entender que Dios es soberano de lo que está sucediendo y que Él nos va a mover, nos va a mover. Heredero de la justicia que viene por la fe, dice Hebreos, porque le creyó al Señor. Y segunda de Pedro 2:5, que lo mencioné hace un momento, pregonero de justicia. Imagínense, Noé en ese tiempo hizo obra de evangelista, porque él comenzó a construir un arca del Dios, ¿verdad?, que los iba a liberar, y toda la gente pudo verlo. ¿Qué podían haber pensado los vecinos si de repente él quejándose, ¿verdad? Quejándose de el privilegio que Dios le había dado. Como nosotros, familia Vista Hermosa, el privilegio de haber sido escogidos por Dios. Y aún en medio de esta tribulación, siendo cuidados por Dios. La vida cristiana, familia Vista Hermosa, no es acerca de mí. No es acerca de lo que yo quiero hacer. No es acerca de mis prioridades. Es acerca de Dios. Es acerca de lo que Dios quiere hacer. Es acerca de Dios y su reino. De eso se trataba lo que estaba haciendo Dios a través de Noé, salvando a la humanidad y dándole otra oportunidad y comenzar de nuevo. Eso es lo que ha hecho Dios en nuestra vida, dándonos una oportunidad en la cruz del Calvario, para tener una vida eterna, para estar con Él. Familia Vista Hermosa, esa es nuestra naturaleza, nuestra ciudadanía, nuestra identidad en Cristo. Estamos tan ensimismados en nosotros mismos algunas veces, o muchas veces, o en algunos días específicos, que no nos damos cuenta de lo que Dios quiere hacer. Dios quiere llevar su palabra a los que nos rodean. Porque familia Vista Hermosa, Dios va a hacer lo que tenga que hacer en estos tiempos, lo va a hacer. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Algunos podemos pensar, no, si falta todavía, ¿verdad? Sino que es paciente para con nosotros, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esa es la obra que usted tiene hoy por hacer, ser pregonero de esa justicia en Cristo.
ser anunciador de esas promesas de Cristo, de esa vida eterna. Hoy que estamos ahí encerrados, el poder hacerlo, el poder compartir a otros. No porque tengamos abundancia o porque seguimos tranquilos como antes, no, todo nos ha cambiado, pero aún en medio del cambio, aún en medio de la construcción del arca, Noé continuó siendo pregonero de justicia. Aún en medio de estar encerrados, familia hermosa, debemos continuar compartiendo las buenas nuevas a los demás. Porque debemos entender que Dios, quien nos movió de esa comodidad. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú, dice el versículo, capítulo 7:1. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Todo lo que le mandó. ¿Qué es lo que Dios le ha dicho que haga? Ahora que estamos fuera de ese confort. Antes de estar en esto, Dios nos había enseñado, nos sigue enseñando acerca de hacer su obra, de compartir el evangelio a otros. Ahora es tiempo de tomarlo. Y en el versículo 10 del capítulo 7 dice, y sucedió, dice, que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Familia Vista Hermosa, el primer principio que aprendimos esta mañana es que Dios es el que decide. Dios es soberano. Amén. Dios es el que decide. El segundo principio fue que Dios nos desarraiga. Dios nos muestra que no somos de este mundo. Y el tercer principio de la soberanía de Dios es que Él cumple su palabra. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y en Génesis 7:10, lo que Él le había dicho a Noé que iba a suceder, sucedió. Dice que, y sucedió que el séptimo día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Dios cumple su palabra. Todo lo que Dios ha dicho que hará, lo va a hacer. Su juicio sobre los que no creen en Jesucristo como Salvador personal será sobre toda la humanidad. Y aquí en este momento era un momento de confirmación para Noé, porque comenzó a llover. ¿Verdad? Como de repente ahora una llovizna, ¿verdad? Pues que pasan y de repente ya no llueve, no, todavía no es el invierno, pero de repente hay días que amanece nublado, que llueve todas las noches y estamos convencidos que realmente ya comenzó el invierno. Pues en este momento, algo que nunca habían visto, porque recuérdense que pues nunca había llovido antes, comenzó a suceder. Dios cumplió lo que iba a suceder. En ese mismo día, dice el versículo 13, entraron, dice, Noé, Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies y todos los animales domesticados según sus especies, el versículo 14, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Y Jehová le cerró a la puerta. Familia Vista Hermosa, Dios tiene el control de todo. Él cumple su palabra, porque todo lo que sucede es porque Él lo permite. Imagínense que aquí dice que Él cierra puertas y abre puertas. Y en el caso de Noé, literalmente, ¿verdad? Cerró la puerta del arca. Él tenía el control. Imagínense que hubiéramos construido el arca, ¿verdad? Y no pudimos cerrar una puerta. Hubiera sido terrible, hubiera sido un desastre. Sin embargo, Dios tiene el control como Dios tiene el control ahora. Dios cumplirá su palabra, hermanos. Él tiene el control de su vida y de la mía. Él es el que cierra y abre puertas. Y si ahora hay muchas puertas que creemos que están cerradas, recuerde que Dios tiene el control.
y que esto es parte del cumplimiento de lo que Él tiene preparado. En los tiempos de Noé, dice la Biblia que los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé. En Lucas 17:27 dice que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Miren, nadie probablemente creyó que se iba a cumplir la palabra de Dios. Porque aquí dice que todos estaban como que sin nada sucede, como que sin nada sucedía. Sin embargo, se cumplió palabra de Dios. Y se cumplió que Él iba a guardar la vida de Noé, porque dice que cerró la puerta del arca. Al día de hoy las personas están más preocupadas por el coronavirus que por el juicio de Dios. La humanidad no está pensando, bueno, ¿cómo me libro de este virus llamado pecado? No, está preocupado que no llegue el virus a su casa, pero no preocupado de sacar el pecado de su casa. Siempre en Lucas 17, el versículo 30 dice: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así será ese día. La gente será en casamiento, ¿verdad? Como en los días de Noé. Y entonces vendrá el juicio. Y eso es lo que tenemos que nosotros recordar, es que se va a cumplir la palabra de Dios, se va a cumplir, que Él va a hacer un juicio sobre la humanidad. Así será. Se cumplirá. Como esa primera lluvia que cayó en los tiempos de Noé, de esa misma manera habrá juicio sobre la humanidad. Todo el que no cree en Jesucristo será juzgado y condenado por sus pecados. Versículo 17 dice, el capítulo 7, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra. Y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Versículo 21 dice que y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestia y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Y el versículo 24 dice, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Quiero que pensemos en ese tiempo. Imagínense 150 días adentro de un arca, sin ver el sol, sin poder salir a caminar, sin poner los pies en tierra. Por lo menos aquí en la casa pues podemos caminar, ¿verdad? Del dormitorio a la sala. Bueno, si la casa es sala, comedor, cocina, pues nos la tenemos más fácil, ¿verdad? Pero podemos caminar, podemos todavía ver hacia afuera, oír los pájaros. Bueno, ahí podían ir los que estaban adentro, pero afuera era imposible. Es más, la ventana que tenía estaba cerrada los primeros días durante la lluvia. O sea, tratemos de mentalizarnos cómo era la situación ahí. ¿Qué pensamientos podían haber estado en el corazón de Noé o en la aflicción? ¿Qué va a suceder, verdad? O en la familia, porque recordemos que en la casa, pues no todos tenemos el mismo carácter. Algunos nos preocupamos de manera diferente a los demás, o nuestros hijos, o nuestra esposa. Pero en medio de todo eso, hermanos, en medio de todo eso, capítulo 8, versículo 1 dice que y se acordó Dios de Noé. El cuarto principio, hermanos, que quiero compartir esta mañana es que ese Dios soberano permanece fiel. Él permanece fiel. Él no se ha olvidado de sus escogidos. Si ya llevamos 2 meses, 60 días ya estar encerrados, si llevamos 30 días más, recuerde estos 150 días de Noé. 150 días, no estoy diciendo que vamos a llegar a ese tiempo, ¿verdad? Pero hermanos, Él permanece fiel. Segunda Timoteo 2:13 dice que aun si fuéramos infieles, dice, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y eso fue lo que sucedió en Génesis 8:1. Y se acordó Dios de Noé, tuvo misericordia de Noé. Le dijo a Noé que lo iba a guardar, lo iba a proteger, que iba a estar con él. Y así fue, familia, mis hermanos. Dios permaneció fiel a lo que le había dicho, al pacto que había hecho con Noé. Él permaneció fiel durante esos 150 días. Dios sabía dónde estaba Noé. Durante la cuarentena, Dios sabe dónde están sus hijos y qué va a hacer con ellos. Durante todos estos 60 días, Dios ha tenido conocimiento y cuidado de usted y de mí, del lugar donde estamos.
de la situación en la que estamos, de lo que hay o lo que no hay en casa. Él tiene cuidado de usted. Dios no se olvida del lugar en donde nos ha puesto. Y necesitamos recordarlo para que haya una completa paz en nosotros, de que Él tiene cuidado de nosotros. Y después de 250 días que pasaron, en el capítulo 8 comienza a hablar de lo que Dios comienza a hacer, ¿verdad? Y las aguas, dice, fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días, imagínense, abrió Noé la ventana del arca. Y ahí, hermanos, aún sin la ventana abierta, o ya cuando iban a abrir la ventana, Dios tenía el control de la vida de Noé. No sé si en junio vamos a salir, vamos a poder salir como salíamos antes, vamos a tener un trabajo, vamos a tener el ingreso de nuevamente. Pero es algo que no sé. Y no intente usted tratar de deslucidarlo porque se va a frustrar. Pero lo que sí sé es que Dios no se olvida del lugar donde yo estoy. Dios sigue teniendo cuidado de usted en esta cuarentena, como lo tuvo con Noé esos 150 días. En todo ese proceso, ¿verdad? Que mandó un cuervo, que después mandó una paloma, regresaba sin nada, la mandó 7 días, después la volvía a mandar, y cada semana volvía a mandarla, ¿verdad? Hasta que al fin regresó con hojitas de olivo. O sea, un proceso en el cual Dios estuvo ahí con Noé. Dios fue fiel a él todo este tiempo, hermanos. Dios estuvo cada día con él. El versículo 16 dice, sal del arca, dice, tú y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de sus hijos contigo. Génesis 8:16. Sal del arca, tú, tu mujer, tus hijos y la mujer de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Hermanos, aquí llega el momento culminante donde ya Dios le permite a Noé salir del arca. Y ahí no crean que la situación iba a ser fácil, porque comenzaban y probablemente una mortandad que iban a encontrar, ¿verdad? Lo mismo Dios le dio cierta autoridad sobre los animales, porque si no los animales ya saliendo, las condiciones cambiaban. Pero Dios continuaba cuidando de ellos. Dios sigue siendo fiel, aunque las condiciones cambiaran, Dios no cambiaba. Él continuaba guardando de Noé y de su familia. Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y la mujer de sus hijos con él, dice el versículo 18. Y ofreció, dice el versículo 20, que edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. En el capítulo 9:1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, les dijo fructificar y multiplicados. Y en este momento especial con ellos, les da una señal. La cual dice, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y no habrá más diluvio de aguas. Hermanos, aquí 150 días después, sale Noé y su familia del arca y se encuentran con ese Dios que lo cuidó durante esos 150 días, lo sigue cuidando ahora, ¿verdad? Le hace un pacto con él de no destruir la tierra con aguas y le da una señal del pacto, que se te da el arco iris. Y el Señor sigue dándole esa completa paz a Noé. Y mi pregunta hoy es, ¿dónde está usted ahorita? ¿Cuántos días tiene de estar ahí? Si estábamos en cuarentena, sé de algunos que comenzaron antes la cuarentena, o otros que la comenzaron después, o otros que no se han detenido porque por su trabajo han tenido que salir, han tenido que estar fuera. Pero sin importar dónde es que está usted ahorita, o cuántos días tiene de estar encerrado, Dios sigue teniendo cuidado de usted. Dios no se ha olvidado de usted. Y Dios un día nos sacará de esta cuarentena. Dios un día permitirá que podamos vernos de nuevo y como iglesia reunirnos de nuevo. Pero ya sea que estemos encerrados o estemos de nuevo en la iglesia, Dios tendrá cuidado de nosotros. Dios seguirá cuidando de sus hijos. Él permanecerá fiel.
al cuidado de nosotros. Familia Vista Hermosa, si usted puede estar ya desanimado o cansado, no recuerde, no olvide, marque en su corazón que ese Dios soberano, ese Dios que tiene el control sobre todo, ese Dios que nos desarraigó de este mundo, ese Dios que decide cada cosa que suceda, sigue cuidando de usted, sigue cuidando de su familia. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Dónde está su corazón esta mañana? ¿Dónde está su mente? Sométase a ese Dios soberano y búsquele. Persevere, que su pensamiento persevere en buscar al Señor. En Cristo hemos sido salvos y tenemos la seguridad de la salvación, pero nuestra mente batalla en cuanto a la duda de lo que va a pasar hoy, va a pasar mañana, lo que voy a tener, lo que no voy a tener. Dios sigue teniendo cuidado de usted, aún dentro del arca o fuera del arca. Dios sigue cuidándolo. Él guardará en completa paz a aquellos que han creído en Cristo como su Salvador personal. Porque hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo. Y esta mañana, familia Vista Hermosa, necesitamos entender que Dios es soberano y que Él, en su soberanía, cuidará de usted, de su familia, cuidará de mí, de mi familia, sin importar lo que suceda en nuestro entorno. Él es soberano sobre nuestro entorno. Sin importar lo que tengamos o no en casa, Él es soberano para proveerse para usted, para su familia y guardarnos. No sabemos lo que va a ser el futuro en esta tierra, pero sí sabemos que Dios ha prometido estar con nosotros hasta que Él venga con nosotros. Y ahí estaremos por la eternidad con Él. Amigos que nos ven esta mañana, si usted quiere tener esta seguridad, esta convicción, esta paz, esta completa paz, yo le invito a que busque a Jesucristo, a que tome la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador personal. Y Él tendrá cuidado de usted, donde quiera que esté usted, en las condiciones que esté, el tiempo que haya estado ahí, Dios puede cambiar su vida. Padre, queremos darte las gracias, Señor, porque eres soberano. Y ayúdanos, papito, a vivir con esa convicción y a recordar, Señor, que tú eres el que decide. Que no está en nuestras manos cambiar lo que está sucediendo, Señor. Que aún así, si esto lleva más días, tú sigues siendo soberano, Padre. Si aún nos privaran de salir completamente de la casa, tú sigues siendo soberano, Señor. Si llegase a tocarnos la enfermedad, tú sigues siendo soberano. Y tú seguirás cuidando de nosotros, Señor. Padre, que podamos aprovechar este tiempo con un corazón dispuesto como Noé, que hizo todo lo que tú le dijiste, Señor. Ayúdanos a tener esa fidelidad hacia ti, a hacer todo lo que tú nos has dicho que tenemos que hacer. Padre, hacer de buen ánimo, hacer lo que traigamos a reconciliación, los que traigamos a los corazones a unirse, las familias a unirse, a reconciliar el corazón de los padres con los hijos, Señor. Papito, que seamos pregoneros de tu evangelio, pregoneros de tus buenas nuevas, pregoneros de tu justicia. Y sobre todo, Señor, que podamos decirle a este mundo que hay esperanza en Cristo, que hay una vida diferente en Cristo, Señor. Guárdanos, Padre. Guarda nuestro corazón, que podamos afirmar cada día que tú eres soberano en nuestra vida, que tú estás por encima de nosotros, Señor, y que tú guardarás en completa paz a tus escogidos. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén.